Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación del libro Reflexiones sobre la violencia en México, acercamientos filosóficos y sociales. Un libro colectivo coordinado por Juan Carlos Ayala, y en esta ocasión pues tendremos dos comentaristas, nuestro buen amigo de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Heriberto Ramírez, y Carlos Pereda, que también conoce de cerca este proyecto y por lo tanto quiso sumarse a la presentación de este libro. Entonces, como andamos un poco atrasados en el programa, entonces les voy a seguir la palabra inmediatamente y les voy a pedir también que den lo más rápido posible su comentario para tratar de dar espacio a preguntas. Bueno, yo espero ser breve para darle espacio, sobre todo a Juan Carlos, pero algunas cosas quería decir. Bueno, una antología siempre contiene trabajos de diferente interés a diferentes lectores. Esta excelente antología realizada por Juan Carlos Ayala tiene trabajos al mismo tiempo muy abstractos sobre las relaciones entre la violencia y la vulnerabilidad humana. Por ejemplo, el trabajo de Arturo Aguirre Moreno sobre la violencia y la fragilidad humana, o el trabajo mismo de Juan Carlos sobre filosofía en contornos de la violencia. Pero también contiene, y esto es creo que un interés muy grande de esta antología, también contiene trabajos antropológicos bien concretos, como el trabajo de dos investigadores, Roberto Mendieta y Arturo Lizarraga, La plebada del Anda al 100, Juventud y Narcocultura en México. Sin embargo, pese a cité nada más que de trabajos son muchos los trabajos de la antología, pero lo que me interesó, y creo que es un interés importante de la antología, es que todos los trabajos están unidos por un mismo, yo lo iba a llamar hilo temático, pero más que hilo, sería decir una preocupación temática, y esta preocupación es una tensión, es la buena tensión entre la experiencia y la teoría. Esto es, en la antología se trata de ver cómo la experiencia de la violencia, a menudo la experiencia subjetiva de la violencia, puede ser teorizada. Esto lo dice muy claramente Juan Carlos en su prólogo. Dice: nos preocupa el saber que tenemos un mundo violento en muchos sentidos, y aunque no podemos solucionarlos categóricamente, al menos tenemos la responsabilidad de estudiarlo de manera profunda, buscando tanto su genealogía como la esencia de lo que nos acontece en el plano moral y existencial. Esta cita que yo acabo de hacer del prólogo, del excelente prólogo de Juan Carlos, nos da ya la pauta de lo que es toda la antología. Es decir, una manera de pensar en profundidad la violencia y al mismo tiempo de responsabilizarnos de ella. A menudo, sin embargo, en estos trabajos, como no podía ser de otra manera, junto a este estilo sobrio que acabo de leer, encontramos un estilo más, casi diría, articulado con gritos de dolor. Por ejemplo, cuando en el trabajo Violencia y Fragilidad Humana, Arturo Aguirre Moreno nos dice: el planeta, el mundo, no es entonces más que un mundo posible de vida. Perdón, leí mal.
El planeta, el mundo, no es entonces más un mundo posible de vida, un mundo de la vida. Antes bien, se ha convertido en una excedencia inagotable de la destrucción de la humana condición. Es decir, el mundo de la vida se ha vuelto un mundo que no es más de la vida. Otro trabajo muy distinto de este primero es que también la violencia suscita algo así como un morbo cuando se convierte en espectáculo. Y esto es un asunto que varios estudios lo plantean. Por ejemplo, Neri Córdoba dice: el estudio de la cultura y la transgresión entre los retos académicos, el morbo y el amarillismo. Y cito un párrafo de su trabajo que dice que en este discurso de violencia, sangre y muerte, la prensa y los medios han hecho suyo, en la mayor parte de los casos, por los rendimientos publicitarios y comerciales. Y en otro trabajo en este mismo estilo, que es el estudio de la violencia como espectáculo, encontramos una frase donde justamente los autores resaltan que al volverse la violencia un espectáculo, hay algo así como lo que se ha llamado un dispositivo de normalización. Es decir, la violencia deja de afectarnos, deja de alarmarnos, deja de provocar en nosotros un juicio y simplemente la miramos como espectáculo. En la tele, en lugar de ver una serial de televisión donde hay una cantidad de tiroteos, hacemos un zapping y de inmediato vemos un telediario donde se nos dice que hoy murieron o ejecutaron 8 muertos en tal lado, o 8 muertos en otro lado, etc. Y así la violencia se nos transforma justamente en un espectáculo. Pero las consecuencias de esta transformación son muy graves, porque como señala Rafael Ángel Gómez Chorreño, la violencia como espectáculo es un dispositivo de normalización. Nos acostumbramos a que en torno nuestro todos los días hay ejecuciones y entonces esto forma parte ya de la normalidad. Yo diría que esta excelente antología que ha hecho Juan Carlos Ayala, uno de sus propósitos, una de sus virtudes, es tratar de desnormalizar ese espectáculo, desespectaculizar, si se puede decir así, desnormalizar la violencia y de nuevo intentar que a todos nos parezca que no podemos vivir en un mundo así, que la violencia no es la normalidad, sino que es un cáncer que nos carcome y que, para volver a una discusión que había suscitado la ponencia de Juan Carlos, yo diría que la narcocultura es una cultura de la muerte, y toda cultura es una cultura de la vida, debe serlo. Entonces, en este sentido, agradezco y felicito a Juan Carlos por esta excelente antología.
buenas tardes. Bueno, pues agradezco a Juan Carlos Ayala la invitación para hacer algunos comentarios sobre este libro colectivo, como bien han señalado. Cuando uno ve estos productos, deja de lado el esfuerzo que ha significado en el terreno editorial. Es un libro publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero en el que se reúnen trabajos de la Universidad de Puebla, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues está inscrito en este nuevo, reciente modelo de trabajo colaborativo entre cuerpos académicos. Juan Carlos tiene algunos años coordinando este cuerpo académico sobre cultura, sociedad y cultura en la Universidad de Sinaloa. Entonces, bueno, este es el resultado de ese trabajo. Es un libro cuidado desde el punto de vista editorial, el papel agradable, como a algunos nos gusta, unibond marfil que se ve elegante, una tipografía amigable y la estructura de los ensayos, así como ha señalado el doctor Pereda, pues va desde distintos ángulos, alguno de lo más general, hasta ir concretando hasta aspectos que tienen que ver ya con la violencia en el caso de lo que hace este grupo académico en Sinaloa. El primer ensayo de violencia y fragilidad humana, creo que al doctor Perea a mí nos ha gustado en alguna manera, porque es un poco estrujante. En los segundo, tercer párrafo, hace una pregunta que nos invita a reflexionar. Dice, ¿cuál es la fórmula que deberíamos aplicar para extraer los cálculos de 150 millones de personas muertas en el siglo XX? La asignatura, la marca del sufrimiento, la irreparabilidad de los victimados. Dice, ¿cuál justificación o cuerpo de justificaciones ante ello? Bueno, 150 millones de personas, bueno, muertos violentamente. Eso es lo que nosotros suponemos. Esto, sin embargo, contrasta con esta idea de Pinker, que bueno, es parte del debate, Steven Pinker, acerca de que estamos en este momento en la época de una sociedad lo más civilizada posible. Creo que esto es controversial y sujeto a debate. En la charla de Juan Carlos, él ha enfatizado la idea de que no hay una teorización sobre la cultura. Creo que podríamos en algún momento echar mano de ciertos marcos explicativos que podrían funcionar o no para tratar de explicar la cultura. Puede ser la misma teoría darwiniana, la misma teoría sociobiológica, y ver el éxito para explicar este asunto. Estoy vinculando lo que hablábamos de la charla, porque tal pareciera que es un comportamiento violento en ciertos entornos, que no es una cultura propiamente dicha, ¿no? Sino pareciera un comportamiento más instintivo que otra cosa, que tuviera que ver con marcar jerarquías, con estructuras de otro tipo. Sin embargo, creo que se echa de menos en el trabajo para este respecto, en este camino, pues un análisis de carácter conceptual sobre lo que estaríamos viviendo. Por ejemplo, este asunto que tiene que ver con definir lo que es un acto violento con una mayor claridad, con una mayor precisión, o irlos diferenciando. Y bueno, en este sentido, ayer Omar Bacio de Durango planteaba esta idea de cómo ir construyendo estos conceptos a partir de las experiencias perceptuales o fenomenológicas. Creo que podría ser una segunda parte de estos trabajos que están muy bien articulados. Bueno, alguno de ellos hay una coincidencia
¿verdad?, de que la delincuencia es un efecto derivado de la explotación, la pobreza, la miseria, el hambre, la desigualdad, la ignorancia, la crueldad, que bueno, nos marca un rumbo para ir construyendo este marco específico que tiene que ver con el desarrollo económico, político de América Latina, ¿no? Otra parte, otra línea que queda esbozada en alguno de los ensayos es hasta dónde la violencia es parte connatural del desarrollo humano, y citan en este caso a Hobbes, a Leviatán, ¿verdad?, donde el Estado pues, se convierte en esa parte reguladora de la violencia. Creo que son cuestiones pues, no resueltas del todo, sujetas a debate, pero me parece que la mayor virtud del libro es esta integración de diversos ángulos, diferentes enfoques para abordar el problema de la violencia. Creo que no habrá una respuesta única ni desde la filosofía, ni desde la antropología, la sociología o la política, y creo que este libro nos da esa panorámica general sin descuidar esta parte de donde ha emergido el libro, que es pues, la realidad sinaloense, pero que es un problema y es una realidad compartida con todos en México y buena parte de América Latina. Es un libro recomendable, creo que es de lo mejor que se ha publicado en este sentido. Son colaboraciones muy cuidadas, con un buen respaldo bibliográfico todas, y donde aparece desde la bibliografía contemporánea hasta los clásicos que han abordado este tema, Foucault, Benjamin, Arendt, que son recursos bibliográficos en varios de los colaboradores. Creo que bueno, debemos felicitar a Juan Carlos Ayala por este logro, por este esfuerzo, que seguramente debió haber llevado 4 o 5 años de trabajo, de reuniones académicas, de recibir colaboraciones, regresarlas, hacer sugerencias, correctores y todo lo demás. Él me ha dicho que no trae suficientes libros, pero que si a alguno de ustedes les interesa vía correo, COD, ya no existe, pero bueno, pues felicitaciones para Juan Carlos Ayala y para su cuerpo académico por este trabajo. Gracias. Muy bien, pues agradezco infinitamente esos comentarios del doctor Pereda y de nuestro amigo Heriberto Ramírez. En efecto, el libro es producto de algunos años de trabajo sobre el tema y de poder conjuntar los esfuerzos de varios interesados, incluso en eventos como el coloquio ya internacional sobre violencia que organizamos cada año en la ciudad de Culiacán. También los encuentros sobre violencia que se hacen en Puebla, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que también están trabajando el tema de la violencia y biopolítica. Y bueno, pues en la Universidad Nacional Autónoma de México también hay un grupo de compañeros que están trabajando actualmente este tema. Y aquí aparecen sus trabajos. Hace 9 o 10 años no había publicaciones sobre el tema de la cultura de la violencia o surgida en contornos de violencia desde la filosofía, por ejemplo. Pues es un tema incipiente, es un tema que apenas se está tratando. Y la semana pasada que estuve yo por allá en México, fui a la librería Gandhi y pues me encontré ya con una buena cantidad ahí de libros publicados sobre el tema ahí desde el campo de la filosofía. Parece que el temor de
analizar un tema de esta naturaleza, me refiero a la violencia criminal, el temor de los filósofos como que ha ido amainando, como que ha ido, han entendido que el problema en México es tan fuerte y como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el tema de la filosofía mexicana tendrá que encaminarse o tendrá que reorientarse al calor de estos contornos de violencia. No podemos seguir pensando en abstracto, pensando pues desde las propias posturas europeas, ¿no? Y abordando temas de carácter sumamente abstracto sin estar en conocimiento de lo que nos está pasando en México, porque aquí en México se nos está jugando la vida y se nos está jugando también la muerte. Y bueno, pues entiendo aún así el resquemor y el coraje que algunos filósofos muestran para reflexionar sobre temas de la violencia criminal específicamente, porque creo que, según algunos, no es un tema de carácter filosófico, no lo había sido, pero creo, y no lo es en realidad, esta cultura que yo llamo narcocultura, bueno, pues es un concepto que asumo prestado del sociólogo Nery Córdoba. No es propiamente un concepto, no son conceptos filosóficos si ustedes quieren, pero tenemos que elaborar desde ahí conceptualizaciones que nos permitan entender, que nos permitan acercarnos a esta realidad lacerante. Y bueno, pues una cosa es hacer los análisis desde la antropología o la sociología, que también caen en lo estadístico incluso y a veces hasta en denuncias, pero no es el caso desde la filosofía, ¿no? Porque desde la filosofía tenemos que entender todo este conglomerado de resultados de la narcoviolencia, ¿no? Como son propiamente el carácter moral, la propia cultura, las identidades que se generan, las cuestiones incluso de construcciones estéticas a partir de este fenómeno, porque no podemos negar que hay una música de apología, letras incluso que rayan hasta en lo ridículo, pero que están penetrando en el gusto de miles y miles de jóvenes, ¿no? Hay una literatura, hay un cine creado alrededor de este fenómeno que también tiene que ser analizado. Y claro, a veces a mí, yo les digo a los compañeros que trabajamos este tema, a veces siento como que le estamos dando ya vueltas y vueltas al asunto, porque desde la filosofía, cómo proponer alternativas que solucionen una problemática de esta naturaleza es difícil, pero solo el hecho de reflexionarlo, el hecho de abrir espacios de discusión, el hecho de producir textos así como este, pues yo creo que abona un poco en ese sentido, porque pues un mundo violento como el que nos acontece sin reflexión, como que lo estamos dejando que se nos vaya y se nos vaya creciendo. Y bueno, pues ahí yo lo veo esto como un tema de la vida cotidiana, y también pienso que hay conceptos que tenemos que tomar prestados de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, de vida cotidiana, conceptos quizá como el propio Maffesoli, ¿no? Que habla del conocimiento ordinario, y bueno, pues en la vida cotidiana se produce un cúmulo de conocimientos que no podemos tampoco obviar o desdeñar, ¿verdad?
A veces también como que caminamos a contracorriente, no nada más de estas posturas de algunos intelectuales que critican y desestiman todo esto, sino también de las propias instituciones, ¿no? Como que se aferran a que estos temas tan escabrosos no los pongamos a la mesa de la discusión y hablo particularmente ahora en octubre que realizamos el Coloquio Internacional, el cuarto, pues simplemente un día antes nos hablan para que lo cancelemos, porque pues era un tema polémico y que podía generar ciertos cuestionamientos a las instituciones, a la oficialidad, ¿no? Bueno, pues finalmente lo realizamos y con muy buen éxito porque fue un coloquio interdisciplinario donde fueron psicólogos, antropólogos, sociólogos, periodistas y desde luego filósofos, donde nos acompañó también el doctor Pereda. Entonces, se está generando pues un ambiente de discusión y lo que intentamos a partir de este interés común es generar comunidades epistémicas, ¿no? Comunidades epistémicas que nos vayan también proporcionando herramientas, proporcionando conceptos, metodologías y entre todos ir construyendo el análisis de este tema. Entonces, yo creo que tenemos que ver la importancia del análisis de la violencia criminal y de todo lo que se genera alrededor de esto, como es esto que ya hemos dicho bastante sobre la cultura propiamente dicha, ¿no? Y resemantizar conceptos, ¿por qué no? Yo creo que el concepto de Estado que tradicionalmente hemos venido manejando como que ha agotado ya su funcionamiento, ¿verdad? El mismo concepto de violencia, porque si ciertamente las categorías y todo el bagaje conceptual creado a partir de Hannah Arendt, de Walter Benjamin, sobre la violencia, pues han sido bien importantes, pero una cosa es hablar de una violencia de Estado y otra cosa es pensar esta violencia criminal que nos está matando y luego aparte que se genera en grupos totalmente de exclusión, ¿no? Donde lo menos que quieren es tener no nada más el enfrentamiento con el Estado, ¿no? Sino incluso ni saber de él, ¿verdad? Entonces yo la verdad me siento agradecido por estos comentarios que nos hicieron y ojalá si a alguien le interesa, pues nos da ahí sus datos y se lo hacemos llegar. Muchas gracias.